educativas. Muy bien. ¿Qué es los primeros auxilios en las instituciones educativas? Los primeros auxilios en el entorno de la institución educativa consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada de la institución educativa antes de que llegue el personal entrenado o capacitado y se haga cargo de la situación o antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario. Bien, el concepto es bien atinado, ¿no? Dice, es una atención inmediata. Que cualquier, en este caso, personal que labora en una institución educativa, puede ser el docente, el personal administrativo, personal directivo, ¿no? Que pueda percatarse de algún accidente o incidente que se suscite en la institución educativa, tiene que ser atendido de manera inmediata, ¿no? Para evitar que esta persona o este lesionado, este enfermo, ¿no? Puede agravar su situación, ¿no? Y de inmediato también hay que comunicar, en este caso, pues al ente responsable, ¿no? Tal vez con un personal de salud. Entonces, pero nosotros estamos llamados a dar los primeros auxilios, por eso es primeros auxilios, ¿no? Que es igual que a una atención inmediata. Cuando ya llega el personal, en este caso especializado, ¿no? De un centro de salud u hospitalario, puedan, pues, realizar las acciones necesarias para que su mal o la lesión que pueda sufrir alguna persona, ¿no? De una institución educativa, pues que se agrave. Dice, ¿por qué enseñar primeros auxilios en las instituciones educativas? Las técnicas iniciales de primeros auxilios para atender a una persona accidentada o que ha sufrido un colapso por alguna enfermedad pueden mejorar la eficacia de la atención médica posterior e incluso salvarle la vida a esa persona. Por ello se debe tener conocimiento para abordar situaciones de asfixia, quemaduras, golpes de calor y deshidratación, esguinces, fracturas, aprender a realizar las técnicas del RCP, reanimación cardiopulmonar. Como les indicaba, ¿no? Este tipo de ponencias es más práctico, ¿no? En el campo, para poder tal vez enseñarles, ¿no? Pero también mediante el concepto, la teoría, nos vamos a hacer la idea, o muchos de ustedes también habrán podido ver, ¿no? En YouTube o en algún, tal vez un centro de información, ¿no? Cómo es que se realiza una atención inmediata, ¿no? En un caso de una asfixia, de una quemadura, de un golpe de calor, deshidratación, un esguince, una fractura. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, no solamente las personas que en este caso que laboran en una institución educativa, sino todas las personas, debemos hacer algo de primeros auxilios, ¿no? Para poder socorrer de manera inmediata y evitar, pues, que este lesionado o este enfermo pueda agravar su situación. Importancia de los primeros auxilios en las instituciones educativas. El objetivo de las técnicas iniciales de primeros auxilios es evitar que las lesiones o el estado del accidentado empeore, siendo imprescindible en algunos casos extremos para evitar la muerte de una persona hasta que se consiga asistencia o atención médica para salvarle la vida a esa persona, ¿no? Mira, qué importante es esa técnica inicial que cada uno de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros pueda emplear en el momento auxiliando a una víctima e inclusive podemos salvarle la vida. Pongámonos en un extremo, en un caso, ¿ya? Que comúnmente se ve en las instituciones educativas, que en este caso, pues los alumnos, los niños o adolescentes
Más se da en los niños que corren de una manera, pero sin control, ¿no? Sin tal vez ver los riesgos que se puedan dar. Entonces, a veces se caen, sufren o se golpean la cabeza, o tal vez corriendo en una intersección, en una esquina, entre dos alumnitos, llegan a impactar, ¿no? A chocar y se golpean la cabeza. Y ahí uno de ellos lleva la peor parte, o la lesión o el impacto más fuerte, inclusive se llega a desmayar. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros podemos eh, auxiliar de manera inmediata, ¿no? O ante una caída tal vez de manera inesperada, que un alumno esté corriendo, se tropieza y se golpea el cráneo, ¿no? Y se desmaya, e inclusive empieza a convulsionar. Entonces, ¿qué hacer nosotros ahí? Es auxiliarlo de manera inmediata, ¿no? Pedir el apoyo, en este caso tal vez en algunas instituciones educativas hay centros médicos, ¿no? Y comunicar de inmediato pues al centro de salud más cercano. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en el momento tenemos que auxiliarle tal vez despejando el lugar donde se haya caído, porque a veces la multitud o las personas curiosas, en este caso tal vez los alumnos, se aglomeran, ¿no? Y lejos tal vez de ayudar, empiezan a descontrolar el lugar, a descontrolar eh, el hecho en sí, ¿no? Porque ustedes quieren tratar o están auxiliando, pero las personas alrededor que están devedores en nada ayudan. Lejos de ir tal vez a llamar a algún docente o al personal directivo, o si hay un personal técnico, enfermero, y en este caso el centro de salud más cercano, los bomberos, la policía, el personal de serenazgo, son las personas que auxilian, ¿no? Que tienen la movilidad y se constituyen de inmediato a una institución educativa para que puedan trasladarlo tal vez a un centro médico, si hay una posta, o a un hospital o a una clínica. Dentro de las normas, en este caso de auxilio rápido, indica pues que tanto el personal de serenazgo, el personal de la Policía Nacional, de bomberos, tienen que trasladar en este caso a la víctima, al herido, al enfermo, al centro de salud más cercano, al centro de salud más cercano. Es lo que indica la norma, ¿no? Mira, como ejemplo, ahí les voy a poner en la pantalla, esto es del 27 de abril de 2013, es de TV Perú. Dice, una niña de 3 años cuyo nombre era, ¿no? Guía, murió por atragantamiento en su colegio. Esto sucedió en el distrito de Surco y las madres de familia denunciaron que la pequeña no recibió los primeros auxilios adecuados que pudieron salvarle la vida. El lamentable deceso ocurrió en el colegio o institución educativa 555 Inmaculada Concepción, ¿no? Mientras la menor recibía clases y según la necropsia de ley, su muerte se debió a una asfixia por obstrucción de la vía aérea por contenido alimentario. Es decir, falleció mientras comía una fruta. Una madre de familia refirió que la versión que recogió dio cuenta que la niña estuvo sentadita, se desvaneció y de inmediato fue llevada a la biblioteca que sirvió como enfermería, en donde al parecer no se realizaron los primeros auxilios adecuados. El abogado defensor de la familia indicó que mañana pondrán la denuncia respectiva en la División de Homicidios de la IRINCRI en la Avenida España, donde se toman los casos con más atención. Mira, como pueden observar dentro de esta noticia que, que se realizó, pues, o falleció una niña, ¿no? De 3 añitos, o sea, vamos a decir, es de inicial, ¿no? En el distrito de Surco, se había atragantado comiendo su fruta y al parecer no le habrían brindado pues los primeros auxilios inmediatos. Y esto inclusive nos puede conllevar hasta una denuncia penal, porque quienes están, en este caso, una menor de edad, una niña de 3 años, bajo la custodia de quién están en una institución educativa, va a decir en este caso en un jardín.
pues bajo la custodia pues del personal docente, los tutores, los auxiliares, todos pues los que se encuentran dentro de la institución educativa. Pero murió la niña y ya haciendo la consulta, ¿no? Inclusive el abogado defensor indica pues que podrían realizar una denuncia en la división de homicidios, ¿no? Podría ser pues un homicidio culposo, un homicidio, en este caso, no tanto sería culposo, ¿no? Porque nadie eh, ha hecho o ha querido pues que la niña muera, sino simplemente que no se le ha brindado los primeros auxilios, ¿no? Pero puede conllevar a que todos los que estamos inmersos dentro de la institución educativa, en algún momento podamos ser denunciados, ¿no? De eso hay que tener mucho cuidado. Por eso los primeros auxilios es de suma importancia y es saber qué hacer en ese momento. En este caso de atragantamiento, ahí pues hay una técnica, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Hay una técnica, ¿no? El qué hacer en caso sea un niño, una persona adulta, un ancianito, se puede haber atragantado con sus alimentos, entonces hay que actuar de inmediato, pero con la técnica respectiva. Reglas de oro de seguridad en primeros auxilios. Estas tres reglas pues, le dicen de oro porque es de suma importancia, ¿no? Son muy relevantes, ¿no? Cuando uno auxilia. Uno es proteger, el dos, alertar o avisar, el tres es socorrer, lo que les indicaba uh, en una diapositiva anterior, ¿no? Tienes que proteger la escena, o sea, el lugar donde se haya suscitado los hechos, tienes que proteger, ¿no? Para prevenir la agravación del accidente. Dice, es necesario ante todo retirar al accidentado del peligro sin sucumbir en el intento alejarla del peligro, ¿no? Entonces, si ustedes son testigos, ¿no? De un accidente, lo que primero que tienen que hacer es pues poner en este caso a la víctima en un espacio seguro y a las personas, a los veedores, indicarles pues que se retiren o que tomen la distancia prudente, ¿no? Dos, alertar o avisar. La persona que avisa o solicita el apoyo de personal especializado debe expresarse con claridad. Teléfonos de emergencia, bomberos, la Policía Nacional de Perú o el SAMU, ¿no? Efectivamente, la persona que alerta o avisa, ¿no? Solicitando, pues, en este caso, el apoyo del personal especializado, debe dar la información correcta, con claridad, para que en este caso el personal que va a ir en auxilio, ¿no? Para el traslado del herido, del enfermo, ¿no? Hacia un centro de salud más cercano, sepa qué realizar y sepa también qué llevar para poder auxiliar en este caso a la víctima. Vamos a decir, sufrió quemaduras, ¿ya? Entonces el personal policial, el de bomberos, pues llevarán compresas de agua fría, gasas, qué sé yo. Sufrió una caída, ¿no? Y se desmayó para que puedan llevar tal vez una camilla, ¿no? Entonces, por eso es importante que las personas que llegan, observan, ¿no? Y brindan los primeros auxilios, deben comunicar tal cual se han suscitado los hechos o tal cual han podido evidenciar para que el personal vaya previsto, ¿no? Con el material, las herramientas que puedan salvar o ayudar, en este caso, al herido. Tres, socorrer, dice. Hacer una primera evaluación, signos vitales, no dar comida, bebida ni medicamentos. Tranquilizar a la víctima, conservar la calma. Esto también es importante, por eso está dentro de las reglas de oro,
cuando ustedes puedan ser, ¿no?, los que auxilian, ¿no?, de manera primigenia a un herido o a un enfermo, tienen pues, no tienen por qué tal vez darle comida, no darle medicamento, no tienen que automedicar, ¿no? Y lo primero es que ustedes tienen que ver los signos vitales. Como anteriormente les había puesto un ejemplo, una persona, un niño que esté corriendo y se desmaya, ¿qué hacer en ese caso? Tocar pues los signos vitales, ¿no? Si está respirando, si tiene latidos, ¿no? El pulso. Entonces, eso es de suma importancia, ¿no? Y tranquilizar a la víctima, porque puede ser que en ese momento también pierde el conocimiento, se desmaya y de pronto reacciona. Entonces ustedes tienen que darle esa calma, tranquilidad, conversar, dialogar, hasta que llegue el personal especializado. Pasos importantes en los primeros auxilios, dice. Actuar con rapidez, conservando la calma, ¿eh? No hay que desesperarse. Se actúa de manera inmediata, pero prudente, con mucha calma. Evitar aglomeraciones, lo que les indicaba, ¿no? Siempre, y ustedes habrán, son testigos ante un accidente de tránsito en una vía, lejos de que las personas puedan auxiliar, llamar por teléfono al SAMU, a los bomberos, policías, serenazgo, lo primero que hacen es aglomerarse y empezar a grabar, ¿no? Con sus celulares, todos están grabando. Eso hay que evitar, la aglomeración, ¿no? Y indicar, pues, a estas personas que más bien ayuden comunicando tal vez a la policía, personal de bomberos, de serenazgo, al SAMU, para que puedan venir y auxiliar de manera inmediata y derivarlo al centro de salud, pues. Saber imponerse. Efectivamente, cuando uno atiende no de manera inmediata, o son los primigenios en llegar o observar un accidente, un lesionado, entonces ustedes tienen que saber cómo van a actuar en ese momento. Ustedes tienen que prácticamente direccionar qué es lo que tienen que hacer, salvo que tal vez tengan un apoyo o una persona que les pueda, tal vez con mayor conocimiento, entonces él lo va a realizar. No mover a la persona herida, salvo que sea imprescindible. Sí, hay muchos casos, más que nada eso se da cuando son caídas o a veces hasta en accidentes de tránsito. En vez tal vez de, claro, eso lo hacemos sin intención, ¿no? Porque lo que queremos tal vez es auxiliar de manera inmediata, pero no tenemos mucho conocimiento y a veces podemos tal vez agravar su situación. Entonces, el panorama, el lugar donde se haya suscitado, en este caso, un accidente de tránsito o cualquier persona herida o una caída, primero tienes que ver, a ver, cómo ha sido el lugar, observar, ¿no? Y si tal vez hay inclusive fracturas expuestas, entonces, ¿qué hacer en ese momento? Tal vez lo vas a tratar de jalar, lo vas a mover, le vas a levantar, entonces puedes empeorar, en este caso, su lesión. Entonces, lo que podemos hacer tal vez, sí, protegerlo, ¿no? Evitar la aglomeración y solicitar el apoyo de una o dos personas para que puedan comunicar, uno a la policía, otro al serenazgo, ¿no? Porque ya eso escapa de nuestras manos, porque tampoco estamos preparados, pues, en el momento, tal vez, con tablillas, vendas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer en el lugar. El traslado adecuado, esto es muy, muy importante, el traslado adecuado. Y eso también hasta te les puede conllevar hasta una denuncia penal. Y les voy a contar como antecedente. Estaba trabajando en este caso en la localidad de La Oroya. Muchos de ustedes deben conocer Yauli, La Oroya. Esa zona de la carretera central hacia Lima es muy accidentada. Hay muchos
muchas curvas, muchos abismos. Entonces, un vehículo, en este caso un bus que venía de la ciudad de Lima hacia Huancayo, se despista y cae al barranco, ¿no? Cae el barranco, un aproximado de 100 metros había caído, y era un barranco bien empinado, inclusive donde fallecieron dos personas, recuerdo, una mayor de edad y un niño de 6, 5 años. Todos heridos, todos, absolutamente todos heridos. Y era en la madrugada, más o menos 3, 4 de la mañana, una zona inhóspita, oscura, el acceso, ¿no? Para llegar donde están los heridos no era bueno, ¿no? Porque era un barranco bien empinado. Pero bueno, nosotros utilizando, ¿no? Cuerdas, camillas, logramos llegar al lugar, ¿no? Entonces, a veces priorizamos, pues, niños, adultos y ancianos. Pero todos se quejan, todos sufren de dolor, están llorando, están quejándose. Y en un bus van aproximado, pues, de 50, 60 personas. Nosotros habremos llegado al lugar a ver 2, 3 patrulleros, ¿no? En el momento, ¿no? Porque ha sido de inmediato. Y cada patrullero cuenta con una camilla. Más no tenemos. Y empezamos a socorrer, a auxiliar, pues, a los heridos. Pero tanto es a veces la desesperación y el de querer ayudar y salvar, pues, a todos, ¿no? Atender, en este caso, a los heridos. También los hemos llevado en frazadas, ¿no? Entre 4, agarrarnos, los subíamos a la frazada y llevarlo prácticamente hasta la pista, pues, ¿no? Donde está la capa asfáltica, y trasladarlo hasta el centro de salud. Pero el afán de nosotros era auxiliar, porque la cantidad de heridos era demasiado. Y de ahí sufrimos una denuncia, nos denunciaron, ¿no? Una persona nos denunció porque se quedó paralítico. Entonces, su lesión no sabemos exactamente, pero presumimos, pues, que era de la columna, ¿no? Pero él indica que el personal policial, pues, que la ha auxiliado, pero no utilizando una camilla rígida, ¿no? Sino que lo habían alzado, llevado en una frazada y lo habían llevado ahí, que eso había agravado su lesión. Habrá sido, será cierto, no será cierto, pero denunció a todo el personal policial. Pero el afán de nosotros era auxiliar, no agravar su situación. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. Por eso acá dice traslado adecuado, ¿no? Por eso hay que esperar al personal especializado para que el personal especializado pues lo traslade adecuadamente. Le pondrá una camilla rígida, tal vez seguramente le va a poner vendas o le va a entablillar alguna parte que se haya lesionado o le pondrán el collarín, qué sé yo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Dice, no da al herido de beber, comer o medicar. Lo que les indicaba hace un momento, ¿no? Cuando ustedes vean pues a un herido, eh, el auxilio es inmediato, ¿no? Protegerlo, tal vez llevarlo a un lugar seguro si es que se puede, evitar las aglomeraciones, pero mientras no llegue, en este caso, el personal especializado, no darle de beber, comer o medicar, ¿no? Y tranquilizar al herido, como hace un momento ya les había dicho, ¿no? Hay que tranquilizar al herido, hay que conversar con el herido, ¿no? Primeros auxilios más frecuentes en la población. En la población, estamos hablando en general. Heridas, hemorragias, electrocución, atragantamiento. Eh, Hace un momento les indicaba, ¿no? Que sobre esa noticia, que una niña comiendo su fruta se habría atragantado, se habría asfixiado
Y producto de ello, se presume que no recibió los primeros auxilios y falleció. Donde inclusive no iban a denunciar al personal docente, directivos, administrativos, qué sé yo, ¿no? Entonces, en este atragantamiento hay una maniobra de Heimlich. Muchos de ustedes habrán escuchado o la habrán puesto en práctica. Y es una maniobra bien efectiva para los atragantamientos, que sí lo he realizado en casa y también en el trabajo. Como anécdota, les cuento, en una oportunidad, mi hijo pues estábamos almorzando, ¿no? Y de pronto se atragantó, si no me equivoco, que era con la carne o la papa, ¿no? En primer momento, le dije, uno pensaba que ya le va a pasar, ¿no? Pero vemos que ya se estaba grabando la situación. Entonces, ¿qué hice? Es agarrarle o ponerme eso atrás, ¿no? Entonces, empuñar la mano derecha, ponerle en la boca del estómago, ahí tenemos un punto, ¿no? De la boca estómago, donde también el esternón, si no me equivoco, y ahí pones el puño, y con la mano derecha y con la mano izquierda haces presión, y hay un momento que jalas hacia atrás, pues, ¿no? Ahí, con fuerza, y logra expulsar, en este caso, ¿no? La comida. Ese es muy efectivo. La reanimación cardiopulmonar, en casos de intoxicación también, en quemaduras, ¿no? Cuando ustedes vean quemaduras, muchos a veces indican, ¿no? Que hay que ponerle cebolla, que hay que ponerle colinos, y así cosas tal vez caseras, ¿no? Que en algún momento tal vez hayan funcionado, no sabemos, ¿no? Pero lo ideal en quemaduras es abundante agua, es agua. En fracturas, si conocen técnicas para poder entablillar, es entablillado, ¿no? Crisis epiléptica. También son muy frecuentes en la crisis epiléptica, ¿no? En este caso, las personas que sufren este mal, de pronto pues les da su ataque y caen al piso, ¿no? De manera improvisada y empiezan a convulsionar. Entonces, ahí es pues eh, levantarle la cabeza y ponerle una almohada o una ropa, porque es de inmediato, pues en la calle nadie tiene almohada. Entonces tal vez quitarse la chompa y ponerle pues en la cabeza, porque cuando convulsiona lo que quieren hacer es golpearse la cabeza, ¿no? Y ponerle algún pañuelo, algún trapo en la boca, ¿no? Para que no se muerda. Y tratar de tranquilizarlo cogiéndole pues de los costados los brazos, porque lo que en este caso en su ataque, se lesionan, se autolesionan, ¿no? Pero de manera inconsciente. La hipoglucemia, ¿no? Cuando es la hipoglucemia, dice cuando tienen la glucosa demasiado baja. Bueno, pero esto normalmente lo hacen pues ya los especialistas, ¿no? En caso de incendios también, ¿qué hacer en casos de incendios, no? Ahora, a nivel nacional se están dando los incendios, ¿no? Y se está volviendo incontrolable en muchos casos. Y si no actuamos de una manera inmediata, pues este incendio pues crece de manera rápida. Y como estamos también en época de vientos, entonces se propaga más rápidamente, ¿no? Bien, ¿qué hacer, no? En caso de algunas, de primeros auxilios, en caso de heridas, dice, ¿no? Lavarse las manos para evitar infección. Lavar la herida con abundante agua y jabón para detener el sangrado, ¿no? Vendaje limpio que no se pegue a la herida. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Cuando ustedes auxilian a una persona que tenga heridas, hay que tener las manos bien limpias, hay que lavarse con abundante jabón y agua, hay que hacer presión para detener el sangrado y lo que podamos utilizar en este caso, tal vez la venda tiene que estar pues limpia, ¿no? En caso de hemorragias, tranquilizar a la víctima, aplicar presión directa sobre la herida, colocar gasas o compresas estériles, evitar que el accidentado permanezca de pie.
Es muy importante cuando ustedes auxilien, ¿no?, a una persona que tenga hemorragia o que se le viene una hemorragia, tranquilizar, porque hay muchos que tienen eh, fobia a la sangre, empiezan a desesperarse. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tranquilizarlo y aplicar presión directa sobre la herida. Ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad cuando tienen hemorragias, tal vez hacer torniquete, ¿no? Pero eso también tiene sus consecuencias. Lo ideal es hacer presión directa en la herida. Eso es lo ideal. En casos de electrocución, desconectar la fuente de electricidad, reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación. Lo primero que tenemos que hacer en un caso de electrocución, que también se da en las instituciones educativas, pues, es desconectar la fuente de electricidad, ¿no? Y eso lo tienen que hacer, pues, si están o tienen a la mano con un guante, o si no con una madera, ¿no? Que no sea conductor, en este caso, de electricidad. En caso de tratamiento, presiones rápidas hacia arriba y hacia adentro sobre el abdomen. Esa es la maniobra de Heimlich, ¿no? Hasta expulsar la comida o el cuerpo extraño. Eso es efectivo. Como les indicaba, de manera personal lo hice en casa e inclusive en el trabajo también, y funciona. En casos de intoxicación, constatar ciertamente se haya intoxicado, no provocar el vómito, se ha vomitado, despejar las vías respiratorias. ¿Por qué despejar las vías respiratorias? Porque a veces con su propio vómito se pueden asfixiar. Girar a la persona sobre su lado izquierdo hasta que llegue la ayuda médica. Cuando una persona se intoxica, no, en su mayoría empiezan y tienen vómitos, ¿no? Y como les indicaba, y si nosotros no limpiamos de esos vómitos o no hacemos que las vías respiratorias estén despejadas, se puede asfixiar. Entonces, inclusive debemos llevar su cabeza hacia un lado, ¿no? Para que la persona que esté vomitando, pues, no se pueda asfixiar con su propio vómito. En casos de quemaduras, sumerja y o lavar en agua fría, cubrir con una venda estéril, proteger la herida de presiones o fricciones. Lo que les indicaba hace un momento, ¿no? Lavar con agua fría. No poner o echar, ¿no?, encima de la herida, encima de la quemadura, lo que muchos hacen, ¿no? O nos han dicho en algún momento, ¿no? Corta cebolla y ponle, agarra colinos y échale encima de la quemadura. Tal vez les haya funcionado, pero si la quemadura, hay que ver el nivel de la quemadura también. Inclusive podemos hacer que estas quemaduras puedan llegar a una infección. Por eso lo que se tiene que hacer es lavar con agua fría, cubrir con una venda estéril, o sea, siempre, tal vez no tengamos venda a la mano, tal vez podemos tener tal vez un polo viejo, pero limpio, ¿no? Lavado. Proteger la herida de presiones o fricciones. Fracturas. Detener el sangrado. Inmovilizar la zona afectada. Aplicar compresas de hielo para evitar hinchazón, ¿no? Esto es muy importante. Es inmovilizar la zona afectada. Si ustedes, en este caso, en la institución educativa, y si tienen conocimiento de cómo entablillar o inmovilizar la zona afectada, háganlo sin temor. Pero si no, simplemente traten de detener el sangrado, ¿no? Para evitar que se desangre o pueda tener consecuencias severas. Porque ya han comunicado, ¿no?, al personal especializado, llega y entonces ellos ya se encargan, ¿no?, de entablillar, de tal vez en el centro médico le pondrán compresas de hielo, ¿no? Porque en una institución educativa es difícil, pues, para que tengan compresas de hielo. No hay. Crisis epiléptica. Nuevamente, ¿ve? Calmarlo, sacar anteojos, claro, si tiene anteojos, tiene que sacarle los anteojos, sacar la corbata o algo que tenga alrededor del cuello y llamar a la ambulancia. O sea, tenemos que despejarlo, tiene que estar suelto, ¿no? Si tiene corbata, sacarle la corbata. Si tiene anteojos, sacarle el anteojo. Si tiene correa también, sacarle la correa.
y calmarlo. En caso de incendio, no dirigirse a la puerta de salida que esté más lejos del fuego, evitar inhalar el humo, no obstruir el paso. Esto es de suma importancia, evitar inhalar el humo, porque con el humo, o si el incendio es de gran magnitud, con el humo se asfixia, ¿no? Se asfixian y pueden llegar a quemarse, para sufrir quemaduras. Y a las personas siempre, en todo lugar, siempre hay curiosos, siempre hay que despejar la zona, que los pasadizos, los lugares donde se está llevando a cabo, en este caso el incendio, no debe haber obstrucción de paso, tiene que estar libre. La reanimación cardiopulmonar, procedimiento de emergencia para salvar vidas, comprimir hacia abajo el tórax de la persona hasta hundirlo entre 5 a 6 minutos. Se respira con la respiración boca a boca. Es un procedimiento también que ustedes lo habrán visto ya tal vez por algún medio, ¿no? Por las redes. Es de suma importancia esta reanimación de cardiopulmonar. A ver, hasta ahí, para no ser un monólogo, algún participante tal vez, ¿no? Como personal administrativo, personal no docente de una institución educativa, haya tenido algún hecho similar o haya brindado primeros auxilios ante un accidente o una fractura. Tal vez algún participante nos pueda contar su experiencia, ¿no? O no sabía, o no supo qué hacer. Buenas tardes, técnico. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Técnico, un favor. ¿Qué diferencia hay entre una urgencia a una emergencia? Gracias. Ya, ahorita vamos a llegar a ese punto. Una emergencia es algo donde inclusive puede hasta perder la vida, ¿no? Es una emergencia. Una urgencia podría decir que he sufrido un cortecito, vamos a decir así, con los trabajos con ejemplo, con lo que estoy haciendo a veces hacen trabajos con estilete, ¿no? Y se ha cortado, ¿no? Y le pones una bendita, ¿no? Es una urgencia. Eso no va a implicar, pues, tal vez a que se agrave o se desangre o hasta pueda perder la vida. Pero la emergencia es, tal vez, haciendo una comparación, algo más fuerte. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Alguien más que pueda intervenir? Buenas tardes, técnico. Este, Solo felicitarle, ¿no? Por el tema, está muy importante. Y quiero, en mi escuela donde trabajo, no había ni caídas ni golpes, nada. Solamente es dislocadura. ¿Qué hago en ese momento en esta dislocadura? La dislocadura, ya. En este caso, lo que usted puede hacer, lo primero que tiene que hacer es proteger, en este caso, dónde ha tenido la dislocadura, ¿no? Puede ser en el brazo o en los miembros inferiores o superiores, ¿no? En cualquiera de los dos. Entonces, protegerlo nada más. Y esperar a que llegue el personal especializado. Pero si tiene, sí, compresas de hielo, sí podría ponerle en la zona, porque se empieza a inflamar de inmediato. La dislocadura se empieza a inflamar, ¿no? Y el dolor es insoportable, pero con las compresas de hielo vamos a calmar un poco tal vez su dolor o el sufrimiento que pueda tener en ese momento la víctima. Pero hay que esperar a que llegue el personal especializado, porque podría ser una dislocadura o podría ser una fractura. No, y nosotros no vamos a determinar ello. Simplemente al herido o a la víctima, si tienes que calmarlo, como ya les había indicado inicialmente, cálmalo, porque el dolor es fuerte. Y si tienes compresas de hielo y comunicar en este caso al personal especializado, pues, ¿no? Entonces ellos vendrán y le subirán una camisa y lo llevarán, pues, en este caso, al centro médico. Primeros auxilios más frecuentes en la institución. Estos son los más frecuentes, ¿ah? Caídas y golpes, ¿no? Eso se da en las instituciones educativas.
heridas o cortaduras, atragantamientos también, los esguinces, las fracturas, ¿no? Eso se da en las instituciones educativas. Pero siempre les indico, ustedes como personal administrativo tal vez van a ser los testigos presenciales que tienen que brindar los primeros auxilios y de acuerdo a las recomendaciones que les estoy brindando, háganlo, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la gravedad también, pues, ¿no? Si ustedes ven que no es muy grave, entonces sí lo pueden auxiliar o pueden llevarlo tal vez al tópico, hasta caminando. Entonces, también lo tienen que hacer. Pero si ya ustedes ven que el lesionado, el herido, no es un poco grave, que no podrían ustedes tal vez realizar algo, ¿no? Simplemente protegerlo, ¿no? Protegerlo y llamar al personal especializado. Ahí está. Diferencia entre urgencia y emergencia, ¿ves? Lo que hace un momento una participante, ¿no? Preguntó, ¿qué es una urgencia? Dice, la evolución es lenta, no requiere de ayuda especializada inmediata, no implica riesgo de vida, pero debe ser atendida en un cierto periodo de tiempo para evitar complicaciones. Inclusive, la ayuda es solicitada por el paciente afectado por un tercero, crisis nerviosa, fiebre, cólicos renales, ¿no? Esa es una urgencia, ¿no? Es algo que no te va a implicar el riesgo de vida y que nosotros lo podemos hacer. Ante una crisis nerviosa, por decir, ¿qué hacen? ¿No? Calmarlo, hablarle. Eso no te va a llevar al riesgo de vida. En fiebre, ¿no? En fiebre, en este caso, empiezan tal vez a tener calentura, dolor de cabeza, desgano. Entonces le llevan al tópico, ¿no? Y ahí, pues, en este caso, el personal técnico especializado le podrá medicar. En este caso, y cólicos renales, también de igual manera le llevarán al tópico y lo derivarán tal vez a un centro de salud. Pero no implica su vida, ¿no? Que su vida esté en riesgo. En cambio, la emergencia sí requiere una atención inmediata, dependiendo de la complejidad y situación del paciente, toda vez que su vida esté en peligro, o la función vital de un órgano, hemorragias, mutilación de algún miembro, pérdida de conciencia, envenenamiento, lesión craneal. Esto es muy importante en las lesiones craneales y tienen que tener cuidado. Hace un momento les ponía un ejemplo que tal vez entre dos niños se encuentren, ¿no? En la intersección, en una esquina, y los dos van corriendo, y siempre uno de ellos lleva la mayor parte y cae y se golpea la cabeza. O sea, se golpea con el niño eh, que con el niño que se encontró, pues, ¿no? En la intersección, en la esquina, y cae, inclusive se golpea la cabeza. De estos casos son muy frecuentes. Y cuando no le dan la atención debida, cuando es lesión en la cabeza, yo les recomiendo que lo deriven al centro médico, porque a veces lo llevan al tópico o en este caso, tal vez la dirección, su dirección, le preguntan qué pasó, cómo estás, ¿no? Entonces, eh, la, la lesión que puedan tener en la cabeza es interna, en la lesión del cráneo, ¿no? De eso hay que tener mucho cuidado. Las caídas, los golpes de la cabeza hay que tener mucho cuidado. Porque les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que varios tengo, ¿no? Pero los voy a contar. ¿Qué es lo que pasa? Hace 6 meses, ¿no? Un familiar, un sobrino, en el trabajo se cae de una altura de 50 centímetros, ¿no? Y se golpea la cabeza. Se golpeó la cabeza. Muy bien, en ese momento los trabajadores del lugar lo auxiliaron, le preguntaron cómo está, todo bien, sí, tal vez un poquito atontado, y se retira del trabajo, llega a su casa y en la casa estaban
sus familiares departiendo una cena, le ofrecen la cena, le dicen, no, estoy cansado, me voy a descansar, y se mete a su dormitorio. Entonces, ya como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? La mamá, pues, se va, o sea, ingresa a su dormitorio, ¿no? Tal vez para verlo, ¿no? A su hijo, como comúnmente hacen, pues, las mamás. Entonces, se percata que su hijo estaba teniendo convulsiones. 4 o 5 de la mañana. Comunica a sus hermanos, 5 o 6 de la mañana, llegan los hermanos y ya había perdido el habla. Ya había perdido el habla. Entonces, a las 7 lo están derivando al hospital, ¿no? Ya inconsciente. Y le sacan la tomografía y resulta que había tenido fractura en el cráneo, ¿no? La hemorragia interna en el cráneo. Pero, o sea, no ha sido atendido pues en su debido momento. Tal vez si hubiese sido atendido en su debido momento, esa hemorragia que ha tenido en el cráneo hubiese sido tal vez de una manera tratada, ¿no? Con el especialista, se hubiesen atendido tal vez ante un tomógrafo, le hubiesen sacado una tomografía y hubiesen evidenciado la lesión que tenía. Pero mira, por eso les recuerdo que cuando ustedes vean un caso de caída donde se golpean la cabeza, le pongan mucha atención. Le pongan mucha atención y comuniquen o a la persona, al especialista, indíquenle qué parte del cráneo se ha golpeado, si ustedes han visto, ¿no? O dónde ha sido el golpe, en el piso, en la pared, ¿no? O tal vez si tal vez no tiene piso, si ha sido tierra o con una piedra, tiene que contarle para que tomen las acciones del caso, pero de manera muy rápida. Es muy delicado los temas de lesión craneal. En hemorragias, bueno, eso ya tiene que ser con presión, ¿no? Presión en la parte del sangrado, ¿no? Mutilación de algún miembro. Bueno, esos casos difíciles se dan, ¿no? Salvo en los accidentes de tránsito, ¿no? Pero donde hay vehículos o las vías son de alta velocidad. Pérdida de conciencia, ¿no? La pérdida de conciencia, pues son a veces cuando les dan algunos ataques o también cuando se golpean la cabeza. De eso hay que tener mucho cuidado. El envenenamiento, también saber qué hacer, ¿no? O si ustedes han visto un caso de envenenamiento, tal vez en un familiar o un vecino, ¿no? Ahora, por decir, se están dando los casos los adolescentes, ¿no? Están tomando veneno, quieren quitarse la vida. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Habrán escuchado también en las noticias la sobredosis de clonazepam. Y esto bastante tiene que ver con los medios en este caso, con las redes sociales. Y habrán escuchado, hay un sinfín de redes sociales o de ventanas, ¿no? Donde se contactan, ¿no? Y empiezan a hacer los retos. También eso salió no sé en qué noticia, pero una niña pues había entrado a esas redes sociales y había hecho un reto y se había tomado clonazepam, una sobredosis de clonazepam, pero nadie sabía pues que había tomado clonazepam. Recién cuando le han hecho los análisis, ¿no? Porque llegó a fallecer la niña, el estudiante llegó a fallecer, ¿no? Cuando hacen los análisis detectan pues que había tomado clonazepam. Y también los padres querían, en este caso, denunciar pues al personal docente, administrativo, a los directivos, ¿no? Porque todo ello se suscitó dentro de la institución educativa. De eso también hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y siempre les recalco, ¿no? Que ustedes como personal administrativo, personal no docente, tienen que tener los ojos bien puestos, estar vigilantes ante todo lo que pueda suceder dentro de la institución educativa, así como en el exterior.
A ver, como una anécdota también les voy a contar. En una oportunidad cuando, bueno, no estaba de ronda, no estaba de servicio, nada, sino por un parque, ¿no? De mi localidad, yo transitaba. Entonces habían tres alumnitas, serían pues de cuarto año, quinto de secundaria, ¿no? Entonces estaban, pero en una actitud ahí en el parquecito, y yo, me paro y les estoy observando a la distancia, pues, ¿no? Y entonces las niñas empiezan a ingerir pastillas, ¿no? Entonces, al ver eso, me levantó la alerta, ¿no? Y me acerqué y lo que pasa es que estaban tomando pastillas anticonceptivas. Y yo no entiendo por qué estaban tomando pastillas anticonceptivas. Digo, ¿qué hacen ustedes? Y escondieron. Cuando le digo, a ver, muéstrame lo que tienes en la mano. Y tenían pastillas anticonceptivas, ¿no? Y bueno, una de ellas dice, ¿no? Que estaban tomando las pastillas anticonceptivas para el cuidado de su cabello, ¿no? ¿Será cierto? ¿Será falso? Pero mira, es la respuesta que dan, ¿no? Pero habían tomado un blister, pues supongo que entre las tres habían tomado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar vigilantes ante todo lo que puedan hacer o realizar, pues en este caso el alumnado en general, ¿no? A ver, ¿qué debemos hacer en caso de un accidente en la institución educativa, ¿no? Lo que les indicaba, lo que les hace un momento, ¿no? Brindar los primeros auxilios. Los primeros auxilios es de acuerdo a lo que de acuerdo a nuestro conocimiento, va a ser de acuerdo al tipo de accidente que pudieron ustedes haber observado o intervenido, y llamar al SAMU, ¿no? Y llamar a los bomberos, al personal policial, a serenazgo, y como siempre les indicaba, no proteger el área. Tienen que proteger el área. Importancia que tiene una rápida actuación en los primeros instantes. Los primeros instantes, pues no es el primer auxilio que ustedes puedan dar ante un accidente o un incidente. En las instituciones educativas se enfrenta a diversidad de problemas de salud y de accidentes. Entonces, todos debemos de estar capacitados o tener al menos un poco de conocimiento de cómo afrontar y o actuar ante una situación de emergencia, en razón de que los primeros instantes en que se produzca un accidente o cualquier otra circunstancia donde corra riesgo la salud de alguno de los miembros de la institución educativa es de mucha importancia, donde inclusive se puede salvar vidas. ¿Ves? Entonces todos debemos tener algo de conocimiento, todos estamos obligados a capacitarnos. Si ustedes puedan, tal vez, por decir, en la compañía de bomberos, ahí capacitan y de manera gratuita y te enseñan cómo entablillar, cómo hacer, en este caso, eh, la respiración boca a boca, cómo hacer se me olvidó, la técnica del Heimlich, ¿no? Cómo realizarlo ante inclusive en el tema de parto, ante una persona que está embarazada, qué realizar. Ahí tienen maquetas, ¿no? O muñecas, te enseñan. Y es bueno participar en ello. Y son gratuitos, como digo, y eso normalmente lo hace la compañía de bomberos, también el personal de salud lo hace. En la policía también lo hacen, pero más es en técnicas de rescate, ¿no? Entonces, hay que estar capacitados o hay que tener un poco de conocimiento. Ahora por las redes podemos conseguir videos o teórico también, ¿no? Donde podemos aprender algo sobre los primeros auxilios. Porque con ello nosotros pues vamos a tal vez hasta salvar la vida de una persona. Y es de suma importancia. Ante un accidente de tránsito, a ver.
Y es común también al frontis de las instituciones educativas, porque siempre hay circulación de vehículos, siempre suscitan accidentes de tránsito. ¿Qué hacen? A ver, ustedes como personal administrativo, personal no docente de una institución educativa, ante un accidente de tránsito, un atropello, ¿qué hacen o qué han hecho? Si alguien, a ver, ha presenciado, ha estado ahí como testigo, ha sido el primero en socorrer tal vez a la víctima, ¿qué han hecho? A ver, si alguien podría participar, por favor. Bueno, parece que nadie estuvo o ha auxiliado un accidente de tránsito. Como les indicaba, lo primero que tenemos que hacer es socorrer, en este caso, al herido, a la víctima. No, tenemos que a los curiosos hay que alejarlos, proteger el lugar del hecho, no solicitar a las personas que están en el lugar, pues que llamen a la policía, que llamen al personal del Serenazgo, a los bomberos, al SAMU, y es de suma importancia que solicitar que identifiquen en este caso al conductor, ¿no? O que lo intervengan. Siempre hay en el lugar hay curiosos, siempre hay otras personas, entonces cuando lejos de tal vez estar filmando, ahí grabando lo que está pasando, dile por favor, identifica al conductor, o llama al personal de bomberos, o usted llama al personal del SAMU, al personal de la policía, al personal de Serenazgo. Hay que buscar aliados, porque solos también no lo vamos a poder resolver. Porque siempre en un lugar de accidente hay curiosos, siempre hay otras personas. El botiquín de primeros auxilios sirve para actuar en caso de lesiones leves que en principio no necesiten asistencia sanitaria. Si ocurre un accidente grave, se debe esperar a que llegue la persona calificada, ya que en caso contrario se puede incluso perjudicar al accidentado, ¿no? Efectivamente, el botiquín de primeros auxilios que hay en los tópicos o en las aulas de las instituciones educativas es básico, pues, ¿no? Es para, como acá bien claro dice, para casos de lesiones, ¿no? O sea, leves, ¿no? Esto es lo que tal vez hace un momento preguntó, pues, una participante, ¿no? Para una urgencia, ¿no? Pero si la situación es grave, tienen que esperar a que llegue el personal especializado. ¿Qué contiene un botiquín? Gasas y vendas, cintas adhesiva de uso médico, algodón, agua oxigenada, alcohol, tiritas adhesivas, tablillas, tijeras, listado de teléfonos de emergencia, ¿no? Bueno, todos debemos conocer en sí, ¿no? O debemos tener nuestro prontuario de emergencias, ¿no? ¿A quién llamar? El centro médico más cercano debemos tener anotado. La comisaría más cercana, bomberos, Serenazgo, ¿no? Porque ellos son nuestros aliados o son las personas que van a venir o constituirse de inmediato La Policía para Nacional, auxiliar, por supuesto, a la policía, ¿no? Para socorrer, en este caso, al agraviado, a la víctima, al lesionado, ¿no? Entonces, siempre debemos de tener, ¿no? Es más, ustedes deben ponerlo, sacar la impresión en una hoja, ¿no? Tal vez una hoja y ponerlo en un lugar visible. Eso es lo que tiene que ser. Omisión al socorro. En muchas ocasiones, a ver, un momentito, por favor. Dice omisión al socorro. En muchas ocasiones, algunos se preguntan hasta qué punto tienen la obligación de atender a un alumno o persona cuando sucede un accidente o cuando sufre un colapso producido por alguna enfermedad. A veces por el miedo o la falta de formación pueda que su actuación produzca mayores daños.
hay que recordar que incurre en delito de omisión del deber de socorro la persona que no ayuda a otra. Esto quiere decir que ante cualquier circunstancia donde la vida de una persona esté en peligro, debemos actuar. Nosotros o ustedes como personal administrativo, ¿no? No están exentos de poder evidenciar, de poder ser testigo presencial, ¿no? De un accidente o de un incidente. Ante ello, también deben tener al menos, ¿no? un conocimiento básico, el qué hacer o cómo auxilio, cómo debo hacer ante tal situación, ¿no? Y actuar de inmediato. Si no tenemos el conocimiento previo o especializado, entonces buscar los aliados, que es en este caso llamar a la policía, llamar al centro médico, bomberos, serenazgo, no comunicar al personal de tutoría, o si hay un tópico en la institución, al personal técnico, al auxiliar, que nos puede ayudar en ese momento. Pero no podemos de evadir, o no podemos hacer, como dice, no hacernos a la vista gorda, que esto inclusive nos puede conllevar, pues, a una acción penal. Podemos ser denunciados por omisión al socorro, y eso está tipificado en el Código Penal, está tipificado. Como anteriormente les había indicado, mira, nosotros, no como personal policial, les había, les comenté, ¿no? Una anécdota que tuve o que tuvimos, ¿no? En la ciudad de Loroya, ¿no? Nosotros no tuvimos, pues, la intención de hacer daño a una persona, pero lo hemos socorrido, ¿no? Pero al final se archivó la denuncia, pero lo hemos socorrido. Nuestra intención no ha sido hacerle daño o agravar su situación, sino ha sido brindarle el auxilio en el momento, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener cuidado también, pues, ¿no? Cuando ustedes ven que la situación ya escapa de sus manos, pero el mismo hecho de que comunicaron, en este caso al personal policial, serenazgo, centro médico, ya ustedes han comunicado, ya hicieron su parte ya. Entonces no van a ser pasibles a una denuncia. Mira, el artículo 106 del Código Penal dice: el que se pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Esto mayormente es en el caso de, vamos a decirlo así, de una persona que atropella, ¿no? Lo deja, ¿no? Omisión al auxilio. Lo deja ahí botado, y ustedes habrán visto, ¿no? Y también se escucha en la prensa hablada, ¿no? Que atropellaron a una persona y el vehículo se dio a la fuga, ¿no? Muy aparte de que le inicien un proceso por, vamos a decir, lesiones culposas, le van a investigar también por este artículo del Código 6, ¿no? Por no auxiliar, en este caso, al herido. El artículo 126 del Código Penal nos dice: el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o salud, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Todo está en el Código Penal, por eso hay que prestar el socorro, prestar el auxilio. A ver, alguien que tal vez quisiera participar, hacer alguna consulta o contarnos algún caso donde no haya podido o no ha sabido qué actuar, ¿no? En el momento. No todos somos perfectos, siempre cometemos errores, pero también tenemos la intención de ayudar, ¿no? A veces lo hacemos de manera incorrecta, involuntaria, tal vez de causarle o agravar su lesión, ¿no? Nuestra única intención es ayudarlo, pero a veces por el desconocimiento, el mal actuar en el momento, hasta a veces la desesperación, porque muchos de nosotros
o muchos de ustedes inclusive le tendrán miedo, fobia a la sangre, ¿no? Pero tienen que auxiliar. Y tal vez con ese temor o con ese miedo hemos auxiliado y hemos agravado su situación. Pero lo importante es brindarle los primeros auxilios. Con los primeros auxilios vamos a salvar vidas, ¿no? No necesariamente en las instituciones educativas. Podemos salvar vidas en un restaurante que concurren muchas personas. Podemos salvar las vidas a nuestra propia familia en tal vez en un compromiso, en un almuerzo, se puede atragantar. Y sabiendo nosotros las técnicas para qué emplear, ¿no? En ese momento, podemos salvar las vidas. Es de suma importancia los primeros auxilios. Les, les sugiero a ustedes, no a cada uno de ustedes, que revisen. Hay videos, hay tutoriales en casos de atragantamiento, qué debemos hacer, en casos de asfixia, en caso de quemaduras, en casos de fracturas expuestas. Entonces, algo se nos va a quedar y en el momento vamos a actuar. Pero si no revisamos tutoriales o no buscamos videos que nos puedan ayudar, entonces nos va a encontrar, como dicen, la nada. Y hasta a veces hasta vamos a quedar mal, hasta vamos a quedar mal. ¿No? Y pasa también en la policía. No, por decir los jovencitos, pues, que salen de la escuela, pues no están preparados, pues son 100%, ¿no? Sino poco a poco también se van teniendo más conocimientos, se van preparando, van haciendo sus cursos, ¿no? Pero si ustedes ven un efectivo de la policía, por decir, ¿no? En un accidente de tránsito, lo primero que van a decir, el policía tiene que intervenir, el policía tiene que auxiliar. Pero en muchos casos, hasta el policía no está preparado para un tema de accidente de tránsito. ¿Qué hacen, no? Hasta a veces se desespera. Y también es parte, pues no todos somos perfectos. ¿Quién sale con pleno conocimiento de todo, no terminando tal vez sus estudios? Nadie. Poco a poco en la calle se va haciendo ya más experto, ¿no? Más ducho en el campo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que volcar, ¿no? Como ya les indicaba, estas clases de primeros auxilios es más práctico que teórico, ¿no? Porque se maneja en el campo, se maneja en el campo, por decir, en un incendio o en un lugar contaminado, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo ingresar a un lugar contaminado, vamos a decir, de un gas, ¿no? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cuánto tiempo puedo respirar? ¿No? ¿O por dónde me tengo que ir? ¿No? En caso de primeros auxilios también a veces está el rescate, ¿no? Los rescates que pues, nosotros podemos hacer y aprender tal vez hacer los nudos, ¿no? Que también va ligado con los primeros auxilios. Bueno, Buenas noches, técnico. buenas noches. ¿Qué tal? Hay un caso, por ejemplo, me pasó por la cuadra de mi casa, que habían dos jóvenes en el amanecer, 3 de la mañana estaban durmiendo ahí en el piso, ¿no? Y, bueno, yo estaba en ese entonces con mi esposa. Lo primero que hice, como tengo números acá de Serenazgo del Tambo, también está integrada con la Policía Nacional, ¿no? Llamé y, bueno, vinieron, los socorrieron, ¿no? Y ya, pues, lo han llevado al centro de salud, creo ahí lo identificamos, todo, ¿no? No tenía ni idea ni nada. Bueno, eso es lo primero que yo hice, ¿no? Tratar de socorrer, ¿no? Porque de repente se pueden inclusive ahogar también, ¿no? Con la misma saliva, qué sé yo. Pueden morir de frío, pueden morir, qué sé yo. Creo que de esa manera también salvamos vidas, ¿no? Sí, Muy esa es bien, mi participación, mi técnico. muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Efectivamente, mira, lo que hizo acá en este caso, ¿no? Como vecino, ha actuado como vecino, al ver, ¿no? A dos personas ebrias, ¿no? O ebrias, qué sé yo. Hasta pueden estar, es común ahorita que las personas, en su mayoría que son varones, concurren a, a fiestas o a discotecas y los pepean, ¿no? Y lo llevan y los abandonan así en la calle, lo tiran, ¿no? Ebrios, inconscientes, ¿no? Y a veces nosotros miramos y no hacemos nada. O a veces miramos, lo primero que hacemos es, tal vez es, es juzgar,
Y decimos, esos borrachos, pues, ¿no? Que se fríe, ya bueno, pues que vean, ¿no? Pero mira lo que hizo acá el participante, ¿no? El vecino, él actuó como vecino, ¿no? Vio dos personas ebrias en el frío, llamó, y efectivamente, pues va la policía, va personal de serenazgo y los auxilia. Porque en muchos casos, ¿no? Las personas, en este caso, que están con intoxicación alcohólica, o si no, que tienen con sobredosis, en este caso del diazepam, más conocido como los que han sido víctimas de las peperas, cuando no los auxilian, ahí fallecen, fallecen. Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros, no solamente dentro de una institución educativa donde prestamos labores, sino, como les indicaba hace un momento, lo podemos hacer en la vía pública, en una reunión social, en nuestros mismos familiares, qué sé yo. Estar atentos, no hacernos a la vista gorda. Siempre hay que ponernos en el papel, ¿no? Del familiar, tal vez de la víctima. ¿Y a quién no le gustaría, pues, o a todos nos sentiríamos bien que alguien nos apoye, alguien que nos brinde los primeros auxilios, o alguien que al menos se tome la molestia de agarrar el teléfono y marcar el número de serenazgo, el número de la policía, del centro médico? ¿Sabes qué? O señor policía, o señor serenazgo, ¿no? Acá hay dos personas ebrias, están inconscientes, hay que auxiliar. Eso es lo que nos falta, un poquito tal vez de conciencia y no juzgar. Lo primero que hacemos muchas veces es juzgar. Bueno, eh, ha sido un gusto para mí darle esta charlita de primeros auxilios, pero todavía nos tenemos una otra. Vamos a ver sobre las cámaras de videovigilancia, que es de suma importancia también, es de suma importancia. Se está compartiendo la ponencia por la importancia de videovigilancia en las instituciones educativas. Todavía ¿Se puede no, observar? No hay. todavía no, No hay, ¿no? no, Ya, a ver un momentito, por favor. A ver, ya, ya. mientras toman su Todavía cafecito, no hay todo. un momentito. Ya, ahora, Sí, está cargando ya, pero va a salir. De nivel. ya la importancia de videovigilancia en las instituciones educativas. A ver, entiendo, ¿no? Que los participantes en esta ponencia son de diferentes
regiones, provincias. Y en su mayoría serán de instituciones estatales, ¿no? Ahora se ha hecho, ya es común, y es común que en las instituciones educativas exista las cámaras de videovigilancia, que son de gran ayuda para nuestra función. Es de gran ayuda para prevenir, no tanto para prevenir, sino para poder nosotros evidenciar, ¿no? Lo que se pueda suscitar tanto en el interior y el exterior de las instituciones educativas, ¿no? Que nos va a servir a nosotros hasta en muchos casos hasta de prueba, ¿no? Para poder bajar imágenes, para poder bajar los videos, ¿no? Ante casos, lo que habíamos conversado anterior, ante casos de bullying, ante los casos de uso y consumo de sustancias ilícitas. Estas cámaras de videovigilancia nos van a ayudar bastante. Muchas de las instituciones ya educativas ya los tienen. ¿Qué es la vigilancia? Vamos a empezar por el concepto, ¿no? Ya anteriormente también ya habíamos tocado este tema sobre la vigilancia. Es el cuidado y atención en las cosas que están a cargo de cada uno. Efectivamente, acá dice al cargo de cada uno. Entonces ustedes cuando empiezan o están realizando su labor dentro de la institución educativa tienen que tener el cuidado y la atención debida. Y no solamente en institución educativa, sino en cualquier lugar donde ustedes puedan estar realizando alguna actividad, puede ser en sus casas o hasta en la misma calle, ¿no? Cuando ustedes transitan, tienen que tener el cuidado y la atención debida. Consiste en el control sistemático. En este caso ya vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando de sistemas, pues, ¿no? De aparatos tecnológicos, ¿no? Control sistemático continuo de los episodios relacionados a la población activa con el fin de prevenir y controlar los riesgos, ¿verdad? De esto es de gran ayuda, pues, ¿no? Para prevenir y controlar los riesgos, porque en todo lugar hay riesgos. Ustedes están caminando, están transitando por la calle, hay riesgos. Riesgo de que una bicicleta te arrolle, riesgo de que un vehículo te atropelle, riesgo de que puedes ser víctima de hurto del celular, de un asalto, riesgo a que te puedas tal vez tropezar y caer. En todo lugar hay riesgo. ¿Qué es videovigilancia? Es la captación de imágenes por cualquier medio de grabación. Captación de imágenes por cualquier medio de grabación con fines de prevención de cualquier hecho y persecución de los delitos. En Lima, no tanto en Lima, sino ya a nivel nacional, en este caso los gobiernos locales, ¿no? Que tanto municipalidades distritales, municipalidades provinciales, ante el incremento de la delincuencia, han visto por conveniente colocar cámaras de videovigilancia en zonas estratégicas, ¿no? Eso, por tanto, el Estado, estamos hablando en este caso de nuestras autoridades locales, también las empresas, ¿no? Ya la mayoría de empresas o centros comerciales tienen instaladas sus cámaras de videovigilancia. Muchas de las personas, los pobladores, en sus casas, tienen las cámaras de videovigilancia, ¿no? Que de alguna manera sí actúan inclusive de manera disuasiva. Disuasiva. ¿Por qué disuasiva? Si un delincuente, ¿no? Va a asaltar alguna vivienda o van a robar alguna vivienda, entonces al delincuente no se le ocurre así por así, ¿no? Que estoy caminando y me meto a esta casa, no. Los delincuentes te hacen un estudio, te vigilan, ¿no?
Pero cuando ven una cámara de videovigilancia, el delincuente dice, no, acá hay cámaras de seguridad. ¿Y qué hacen? Bueno, tal vez buscan otro inmueble, ¿no? Entonces actúa inclusive de manera disuasiva, ¿no? Porque va a decir, no me va a detectar, me va a grabar, entonces por ahí hasta me pueden identificar. Las videograbadoras analógicos o los DVR digitalizan y graban las imágenes y audios que nos llegan desde las cámaras analógicas. Permiten ver en una pantalla las imágenes de las cámaras de seguridad. Efectivamente, lo que les indicaba, pues, ¿no? Están colocados en lugares estratégicos, ¿no? Y nosotros podemos ver los movimientos, tanto de vehículos, personas, ¿no? A través de pantallas. En este caso serían, pues, los televisores, ¿no? Que son pantallas especiales, ¿no? Son inteligentes, ¿no? O le dicen televisores inteligentes, cámaras. Entonces, a través de ello nosotros podemos identificar, podemos visualizar todo lo que puede estar suscitando en un espacio determinado, porque la cámara también tiene un espacio determinado para grabar. Tiene un espacio determinado. O las cámaras de las empresas, de los inmuebles particulares, no están direccionados también hacia lugares estratégicos, ¿no? Tal vez donde se estaciona su vehículo o parte nomás de su acera, ¿no? Y eso también los delincuentes ven, pues, ¿no? Si efectivamente la cámara me está direccionando, está direccionada hacia mí. Todas esas cositas, ¿no? Pero es de suma importancia. ¿Cómo funciona un sistema de videovigilancia? Un sistema de videovigilancia está formado por una serie de videocámaras de seguridad que monitorizan distintas zonas y que están conectadas a un sistema que es capaz de almacenar las imágenes y generar alerta en caso de detección de intrusos o actividades negativas. Dice, el sistema de videovigilancia está formado por una serie de videocámaras de seguridad. Efectivamente, en este caso, si hablamos de una institución educativa, son varias cámaras, ¿no? Instaladas de manera estratégica, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Y es monitoreado, en este caso, esas distintas zonas es monitoreado porque están conectados a un sistema. En este caso, podemos decir que la institución educativa X, ¿no? Tiene cámaras de seguridad en el patio de juegos, en el pasadizo, tal vez por el comedor, ¿no? Y lugares estratégicos, así como el exterior, ¿no? Tal vez en las esquinas o en la puerta de ingreso. Entonces, pero eso, toda esa información del momento, ¿no? Esa grabación que está realizando, llega a un monitor, ¿no? A una pantalla. Que lo ideal es que esa pantalla pues esté siendo monitoreada también en todo el momento por una persona. Pero lo que no sucede en las instituciones educativas, ¿no? Porque no hay un personal que esté las 24 horas ahí, o al menos durante las horas que se estén suscitando o se estén realizando las labores académicas. No, no hay, ¿no? Pero sí sirve. ¿Por qué? Porque esto tiene un sistema de grabación. Si bien es cierto, en el momento no se pudo detectar, pero como tiene un sistema de grabación que es el DVR, entonces, para poder identificar tal vez, ¿no? O para llegar a mayores, tal vez, detalles de cómo se han suscitado o cómo se suscitó un hecho, recurren al DVR, ¿no? Y empiezan a retroceder. A ver, ¿a qué hora ha sido aproximadamente? Ha sido a las 4 de la tarde del día 26, del día de ayer. Ah, muy bien. Entonces recurren al DVR, prenden el monitor y empiezan a ver. Entonces, ¿quién ha sido? ¿Cómo se han suscitado los hechos? ¿No? En este caso también las casas, de esa manera pues detectan a los delincuentes, porque hasta inclusive con casas con cámaras de videovigilancia son víctimas de robo, de hurto, y detectan mediante las cámaras, ¿no? Porque tiene un DVR, tiene una grabación. Y de esa manera tal vez se puede detectar o identificar pues a los delincuentes o a las personas que han ingresado a realizar actividades negativas. Tipos de videovigilancia. Existen dos tipos de cámaras de seguridad.
Las cámaras analógicas con conexión de circuito cerrado de televisión, ¿no? Y cámaras de IP sin cableado, ¿no? Cámaras visión 360. Esas cámaras, mayormente las cámaras que utilizan en este caso las municipalidades son cámaras de visión 360, ¿no? Son unas cámaras ya especiales, ¿no? Sin cableado, ¿no? Que funcionan con, vamos a decir así, que están interconectadas, ¿no? Interconectadas. En cambio, las cámaras analógicas que tienen circuitos cerrados son las que manejan, pues, normalmente en las empresas, en las instituciones educativas, ¿no? Porque tienen un circuito. Pero todos llegan a vamos a decir, a un CPU y a un monitor, ¿no? O el CPU es el DVR, pues, ¿no? Donde se graba todo y eso es transmitido a través de un monitor. Videovigilancia en la institución educativa. ¿Cuándo se puede instalar? De eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si bien es cierto, por la seguridad, para poder tal vez poder identificar algún riesgo, o las cámaras son instaladas en lugares estratégicos, pero hay que tener mucho cuidado en qué lugar debemos de instalar esas cámaras. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho al honor y a la intimidad, es un derecho fundamental de persona. ¿Qué quiere decir? Que estas cámaras no pueden ser instaladas en lugares que puede ir contra un derecho o contra el derecho de cada uno de nosotros, ¿no? Que es el honor a la y a la intimidad. Los datos personales captados en las filmaciones deben ser tratados con mucha responsabilidad. Efectivamente, si dentro de una institución educativa se ha suscitado un tema, vamos a decir así, de agresión sexual entre alumnos. Entonces, estas imágenes van a servir tal vez a la institución especializada, vale decir, tal vez la policía o el Ministerio Público, para que puedan realizar la investigación. Pero estas imágenes no se puede bajar y poder tal vez derivarlo, transmitirlo, ¿no? O dar a personas o proporcionárselos a personas que no tienen nada que ver con ese hecho. Por eso deben ser tratados con mucha responsabilidad. Se debe respetar ciertos principios de proporcionalidad, adecuado, pertinente y no excesivo. Seguridad. Garantizar la seguridad de los datos, ¿no? Como les indicaba, si esas cámaras nos van a ayudar a nosotros a poder identificar, ¿no? Algún hecho o personas, pero no podemos atentar contra el derecho de las personas. Eso es de suma importancia. No podemos afectar el derecho del alumno, no podemos afectar el derecho de la docente, del personal no docente, del personal administrativo, directivo. Por eso se tiene que tratar con mucha responsabilidad. Dice, por ello se debe justificar la necesidad de instalar cámaras de seguridad. O sea, ¿a qué se refiere ese? Justificar la necesidad de instalar cámaras de seguridad. De todo, digo, las instituciones siempre van a justificar el por qué, ¿no? Siempre van a justificar, pero el tema de instalar no puede afectarte o no puede afectar a las personas, ¿no? Que puedan atentar con su derecho a la intimidad. El objetivo en sí es controlar y eliminar casos como el acoso escolar, en este caso en las instituciones educativas, el acoso escolar, el bullying, ¿eh? Y lo que ya habíamos tocado el bullying, con las cámaras de videovigilancia podemos detectar cuántos han participado, quiénes son los agresores, quién ha sido el espectador, quién ha sido la víctima. Violencia o todo tipo de peligro físico, psicológico que se pueda presentar en el interior y exterior de la institución educativa. ¿Ve? Bien claro ahí se ve. Presentar en el interior o exterior de una institución educativa accidentes de tránsito, microcomercialización de drogas, lo que ya anteriormente habíamos conversado, ¿no? Entonces, el rol o el objetivo de la cámara de videovigilancia es muy importante. Ante un accidente de tránsito, tal vez atropella a una persona X, pero en la institución educativa hay cámaras de videovigilancia y el vehículo se da a la fuga. Entonces, con la cámara de videovigilancia, podemos identificar la placa del vehículo y de esa manera vamos a llegar al autor, al conductor,
La microcomercialización de drogas. De igual manera, con las cámaras podemos identificar a qué persona, a qué horas concurre a la institución educativa o a cualquier otro lugar, ¿no? De qué manera viene comercializando. Entonces, de suma importancia las cámaras de videovigilancia. El Decreto Supremo 007-2020, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1218 y la Ley 30.120. ¿Qué nos dice la Ley 30.120? Es ley de apoyo a la seguridad ciudadana. Lo que les indicaba si no me equivoco, en la ponencia del día lunes, hablábamos que las brigadas de autoprotección escolar no resultaron o salieron a raíz o en apoyo de la seguridad ciudadana. Y esta ley también indica o es en apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas, ¿no? Públicas son pues las que son instaladas, en este caso, por nuestras autoridades locales, ¿no? Los gobiernos locales. Y privadas son pues las instituciones privadas, ¿no? Las empresas privadas. Se incluye como instrumento de vigilancia las imágenes y audios registrados por las cámaras de videovigilancia ubicados en la parte externa de inmuebles, de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, en los casos de presunción de comisión de un delito o falta. Claro, eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Sea instalada por una institución pública o privada, o por una persona jurídica o por una persona natural, las cámaras de videovigilancia nos van a ayudar a identificar la comisión de un delito o de una falta. El Decreto Legislativo número 1218, ¿qué nos dice? Regula el uso de cámaras de videovigilancia, estableciendo el uso de dispositivos tecnológicos en bienes de dominio público, establecimientos comerciales, vehículos de transporte público como instrumento de vigilancia ciudadana. Habrán ustedes podido observar en algún momento cuando han viajado de una provincia a otra provincia, o haber subido a un bus, ¿no? A un bus, tal vez en la ciudad de Lima, en los buses que, el Corredor Azul, qué sé yo, existen cámaras de videovigilancia y ya están autorizadas. Y el Decreto Legislativo 1218 la regula, el uso de cámaras de videovigilancia en vehículos de transporte público. Inclusive, ante los asaltos también que se están dando en las carreteras, ¿no? ¿Qué pasaba? Estaban en la ruta y 2 o 3 pasajeros que ya estaban en el bus, los asaltaban pues a todos los demás pasajeros. Entonces, ¿qué hacen ahora en los terminales, en los terminales terrestres, ¿no? Cuando están subiendo te van filmando, ¿no? Te van filmando. Y mucho ya de los buses, en este caso, también tienen ya sus cámaras de videovigilancia en el interior del bus. Todo ellos, pero es por la seguridad ciudadana, ¿no? Tratamiento de información proveniente de cámaras de videovigilancia. Dice, cuando se encuentre frente a hechos en tiempo real que presenten indicios razonables de la comisión de un delito o falta o que constituyan un riesgo al orden interno, se informa a la Policía Nacional del Perú o Ministerio Público. Entonces, ¿qué nos quiere decir ello? Nosotros, ¿no? O cualquiera de ustedes que pueda tener instalado cámaras de videovigilancia en su domicilio y ustedes al revisar o se percatan sobre un hecho delictivo, están en la obligación de comunicar, dice, a la Policía Nacional o Ministerio Público. De igual manera, si ustedes, cuando se encuentren en su institución realizando sus labores, y tal vez por ahí uno de ustedes está monitoreando las cámaras de videovigilancia, y si ustedes observan que alguna persona o algún vehículo o con algún vehículo está cometiendo algún acto ilícito, está en la obligación de comunicar, ¿no?, a la Policía Nacional o Ministerio Público.
Luego de la captación se informa y se hace entrega de tal información en un plazo máximo de 24 horas a la Policía Nacional del Perú o Ministerio Público. Mantener reserva, confidencialidad y cuidado debido a las imágenes, videos o audios. Hace un momento ya habíamos conversado sobre la reserva, ¿no? Hay que tratarlos con mucho cuidado, las imágenes y audios. Eso no se puede divulgar, pues, a cualquier persona. Se entrega a la autoridad pertinente, en este caso, ¿no? Policía Nacional o Ministerio Público, o si ustedes han podido ya tal vez bajar esa información en un UCB o a ver, entonces la información porque también estas cámaras de videovigilancia tienen un plazo de grabación, puede ser una semana, dependiendo de la capacidad del DVR, puede ser una semana, un mes, qué sé yo. Entonces, si han podido observar, evidenciar algún acto ilícito, ¿no? O algo negativo que se haya suscitado dentro de su institución, entonces baja la información, ¿no? Lo bajan a un USB y guárdenlo o entréguenlo a la autoridad competente. Tal vez en este caso no se puede manipular ni alterar los registros, ceder o copiar a terceros no autorizados. Bien, claro, dice. Distinto de producto, menos reproducirlo, pues, ¿no? Almacenar las imágenes, videos o audios grabados por un plazo mínimo de 45 días calendarios. Eso va a depender de lo que pudieron haber obtenido en esa cámara de videovigilancia. Si no es de relevancia, bueno, lógicamente, de acuerdo a la capacidad del DVR, se va a borrar, se va a eliminar. Pero si es de importancia, es bueno guardarlo, ¿no? La información, tal vez en un USB. Si la grabación contiene información de la comisión de un delito o falta, esta puede ser almacenada durante un tiempo mayor. En salvaguarda, tal vez, de la población o de una víctima, y ustedes han podido obtenido, ¿no? La información, es mejor bajarlo en un dispositivo USB y guardarlo, porque en algún momento nos va a servir o la autoridad les va a solicitar. Es bueno guardar la información. Cámaras son obligatorias en las educativas del Perú. Dicen, en el Perú son muy pocas las instituciones, ya en su mayoría ya tienen ya en las cámaras de videovigilancia, que cuentan con cámaras de videovigilancia, y las que cuentan mayormente son privadas, las mismas que son colocadas solo en el exterior y más con el propósito de evitar robos. Sí, las instituciones educativas privadas tienen cámaras en el exterior, también en el interior, pero también las estatales ya cuentan con las cámaras. De acuerdo al decreto legislativo 1218 del 23 de septiembre de 2015, regula el uso de cámaras de videovigilancia en bienes de dominio público, tales como playas, plazas, parques, escuelas, hospitales, entre otros, como instrumento de vigilancia ciudadana para la prevención de violencia y del delito, pero aún no han sido implementadas. Claro, en su mayoría todavía no lo implementa, pero sí existe un decreto legislativo que usa ya, que regula el uso de estas cámaras. Las cunas y jardines son las más sensibles a tratar, debido a que son niños de 1 a 5 años. Son muy vulnerables ante cualquier situación de riesgo. Previene el maltrato a los niños por personal que labora en las instituciones educativas, así como el acoso, sustracción de niños y secuestros, cualquier accidente o incidente que pueda suscitarse en las instituciones educativas. Esto les cuento. En algunas instituciones educativas, no en la mayoría de instituciones educativas, hay padres que tienen problemas de separación, ¿no? O padres que tienen procesos de tenencia de los hijos. Y se ha dado casos, es por decir, no, en este caso de una niña, la tenencia lo tiene la mamá.
y es la que le lleva y le recoge del colegio, pero tal vez también tiene un proceso de alimentos con el papá. Entonces, ¿qué pasa? El papá se constituye a la institución educativa como padre que tiene derecho, ¿sí? ¿No? Y se lleva a la niña, pese a que la mamá tiene la tenencia de la menor, ¿no? Entonces se identifica como papá y se la lleva. Entonces estas cámaras de videovigilancia permiten pues identificar quién se la llevó y en muchos casos se ha detectado o se ha resuelto que el papá fue quien se le llevó a la menor. ¿Y todo con qué fines? De evitar el proceso de alimentos, ¿no? Entonces, de suma importancia las cámaras de videovigilancia. En el nivel primario y secundario, esta medida sería muy efectiva en control de los adolescentes. Claro, para el tema del bullying, el uso y consumo de drogas, ya que se tienen las noticias sobre la captura de microcomercializadores de drogas, erradicar pandillaje, el bullying, entre otros, ¿no? Entonces, nos ayudan las cámaras de videovigilancia. ¿Dónde está prohibido colocar cámaras de seguridad? Eso es lo que hace un momento les indicaba, ¿no? Pues no podemos atentar nosotros, nadie puede atentar, en, en este caso, de los menores, de ninguna persona. Está prohibido colocar cámaras en sitios o lugares que por su naturaleza pueden afectar la intimidad de las personas, como baños y vestidores. No se necesita permiso para cámaras de vigilancia, pero se requiere informar debidamente a los trabajadores, colocar los correspondientes carteles de videovigilancia. Eso sí es importante. Y muchos no lo cumplen. Cuando en una institución, sea pública o sea privada, ¿no? En una pública, por decir, hay docentes, personal docente, personal no docente, administrativos. Entonces, todos ustedes tienen que tener conocimiento, ¿no? O tienen que ser comunicados en los lugares donde hay cámaras de videovigilancia. Y si hay en las empresas, de igual manera, todos los trabajadores tienen que saber dónde hay cámaras de videovigilancia. Tienen que ser informados, en este caso, tal vez por los representantes, ¿no? de la empresa, que en tal lugar se encuentran las cámaras de videovigilancia. Lo que está prohibido es las cámaras ocultas, pues, ¿no? Que puedan dañar tal vez tu intimidad personal. Directiva número 1, 2020. Tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia. Formulada por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Disposiciones para el tratamiento de datos personales, captados a través del sistema de videovigilancia con fines de seguridad, control laboral y otros, de conformidad con lo establecido con la Ley 29733 y su reglamento, Ley de Protección de Datos Personales. Efectivamente, nadie tiene por qué divulgar tus datos personales. Si bien es cierto, puedan tener, ¿no?, las cámaras de videovigilancia que están autorizadas, pero el tratamiento de los datos personales captados a través del sistema de videovigilancia con fines de seguridad, ¿no?, debe ser tratado de una manera correcta. No se puede divulgar o no se puede brindar la información, ¿no?, a personas ajenas, ¿no? Salvo sea por temas laborales, temas netamente de la institución. Bueno, esto es una noticia de una niña escolar, ¿no? Que fue secuestrada, pues, por un individuo. Fue secuestrada, fue ultrajada y fue asesinada, ¿no? Y identificar en este caso al delincuente, las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad captó, ¿no?, mediante un trabajo lógico articulado con la Policía Nacional y el Ministerio Público y lograron identificar, en este caso, al homicida, ¿no? Entonces,
pueden ver pues que es de suma importancia, es de gran ayuda las cámaras de videovigilancia. Y el día a día ustedes estarán observando en las noticias, bueno, lo que estamos viendo, la inseguridad, no tanto en Huancayo o en las demás provincias, pero la delincuencia se ha desatado actualmente, pero a gran escala en la ciudad de Lima, ¿no? Pese a que existen las cámaras de videovigilancia, se están dando los temas de extorsión, los temas de hurtos, asaltos, los sicariatos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, les dejo un refrán acá. La vida es como una cámara. Solo enfócate en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Saca de lo negativo un aprendizaje relevado. Y si las cosas no salen como deseabas, intenta una nueva toma. La vida es como un jardín, cosechas lo que siembras. Muy bien. Estimados participantes, para mí ha sido un gusto, un honor haber compartido algunos conocimientos básicos, ¿no? Como ya les indicaba, sobre el tema del bullying, el uso y consumo de drogas, las brigadas de autoprotección escolar, el control y vigilancia en las instituciones educativas, primeros auxilios, ¿no? Y el uso de cámaras de videovigilancia en las instituciones educativas. Todos esos temas, si ustedes habrán podido evidenciar, van con un solo fin, van con un solo objetivo. Espero pues que de estas charlas, de estas ponencias, hayan servido al menos un poquito para que nosotros como profesionales, ¿no? Eh, seamos conscientes con la labor que realizamos dentro de una institución educativa, ¿no? Y cada vez vamos a ser mejores personas, vamos tal vez evitar, ayudar a alguien que esté pasando un mal momento. Hay que ser, siempre hay que ponernos en el papel del otro. Nunca dejemos pasar las cosas por alto, nunca dejemos hacernos a la vista gorda como a veces solemos hacer, ¿no? Pero no es lo recomendable. Hay que actuar, porque puede ser nuestro hijo, puede ser un familiar, ¿no? A quien podemos ayudar, podemos extenderle la mano. Bueno, sin nada más que decirles, tal vez alguna pregunta que puedan realizar o algo que tal vez para poder aclarar o que no hayan entendido.